Pues estoy muy agradecido con ustedes y con Dios, pero espero que me puedan escuchar bien. Eh, sí, bueno, entonces, pues decía gracias a Dios porque nos da esta oportunidad, hermanos, de estar aquí. Gracias a los hermanos que organizan este evento, hermanos, para que sea yo quien esté con ustedes. Muchas gracias. Pues sí, hermanos, se siente bonito, ¿verdad? Es una satisfacción el ver que algunos de mis himnos se cantan, ¿verdad? Es algo que me hace sentir que pues lo que hemos hecho pues no es en vano. Nada más que de los dos que cantaron, nada más uno es el mío, el primero, ¿verdad? El segundo ya no. También sucede que a veces me cuelgan himnos que yo nunca hice, hermanos, entonces me adjudican himnos que no son de mi autoría y pues me siento honrado, ¿verdad? Pero digo, no, esos no son míos, ¿verdad? Entonces nada más el primero. Hermanos, el tema, hermanos, que me encomendaron es una pregunta. El tema es, ¿por qué escasean los auténticos obreros cristianos? ¿Por qué escasean los auténticos obreros cristianos? Bueno, esta pregunta parecería una pregunta que plantea una situación pues un poquito pesimista, porque de hecho ya postula que los auténticos obreros cristianos son escasos, son pocos. Sin embargo, esto no es un pesimismo, hermanos, es un realismo, es la realidad. Los auténticos obreros cristianos realmente son pocos, escasean. Dios nos hizo para que seamos sus obreros. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que fuese su trabajador, su obrero, para que cuidase el huerto del Edén. Sin embargo, pues Dios siempre ha necesitado obreros y los auténticos obreros siempre han sido pocos, hermanos. Y el tema es un tema de autoanálisis, de introspección, para que veamos por qué son pocos los auténticos obreros, pero únicamente para que sepamos por qué son pocos, sino que al saber por qué son pocos, yo pueda anhelar ser uno de esos pocos obreros auténticos, competentes. Decía, los auténticos obreros, los obreros competentes para el Señor, siempre han sido pocos, hermanos. Basta con recordar ciertos pasajes de la Biblia, de la historia del pueblo judío, para darnos cuenta que los auténticos obreros siempre han sido pocos. Cuando Dios ha reclamado gente que trabaje para Él, pocos competentes responden y se comprometen para con Dios. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando el pueblo judío falla adorando al becerro de oro? Hermanos, aquello fue un acto vergonzoso, bochornoso, un acto de verdad muy bajo. Lo que Moisés ve es algo muy vergonzoso. Dice la palabra del Señor que el pueblo judío pidió un becerro y Aarón lo consintió. Y dice, Éxodo 32, verso 6, dice, y al día siguiente, dice, madrugaron, fíjense, hasta se levantaron temprano, dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fíjense lo que hizo el pueblo judío. Aparentemente algo que no era tan comprometedor. Dice, se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Pero aquí la palabra regocijarse, hermanos, no es un gozo sano. No. Ellos lo que hicieron fue hacer los tres elementos de un culto pagano. En los cultos paganos a los dioses ajenos, había tres elementos que hacían ese culto. Era mucha comida, mucha bebida, era propio, por ejemplo, de los bacanales en el pueblo romano, mucha comida, en eso consistía un culto a esos dioses, mucha comida, mucha bebida, mucho vino y mucha sexualidad corrupta, promiscuidad. Y fue lo que hizo el pueblo judío. La palabra regocijarse es lo que implica. Se levantó a la promiscuidad. Aquí el pueblo judío se está comportando como un pueblo pagano que no tiene temor de Dios. Mucha comida, mucho vino y mucho libertinaje sexual. Fue lo que hizo. Por eso cuando Moisés baja, porque Dios se lo dice, hey Moisés estaba ya recibiendo las tablas de la ley.
Dice Dios, Moisés, baja por tu pueblo. Fíjese cómo Dios se deslinda. Le dice, hey, baja por tu pueblo. No dice por mi pueblo, dice por tu pueblo porque se ha corrompido. Y cuando Moisés baja, en el camino se encuentra a Josué, porque había quedado medio camino. Y hermanos, cuando bajan, ven algo bochornoso, algo asqueroso. Moisés se enoja mucho. Es más, dice la palabra del Señor, que cuando Moisés y Josué vienen ya de camino, antes de llegar al pueblo, dice, verso 17, Éxodo 32, estamos en verso 17, dice, cuando oyó Josué el clamor de lejos, venían bajando, y aún no llegan al pueblo, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, o sea, Moisés, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Fíjense, hermanos, la gritería, el escándalo que el pueblo judío estaba haciendo, que se oía de muy lejos. Y Moisés y Josué oyen la gritería, y Josué se asusta y dice, Moisés, hay guerra, alguien sorprendió al pueblo judío, algún enemigo, y se escucha la gritería. Y dice Moisés, no, yo escucho bien. Y la gritería que escucho no es gritos de guerra, gritos de fuertes matando a débiles. Dice, lo que escucho es voz de un montón de borrachos. ¿Han escuchado, hermanos, a algún vecino cuando hace su escándalo los fines de semana? Yo sí que tengo algunos vecinos. Hacen sus escándalos. Y se oye la gritería. Eh, eh, Moisés, bueno, espero, hermanos. Cuando Moisés pues baja, se da cuenta y lo confirma. Lo que ve, hermanos, fue algo bochornoso. El pueblo judío se había entregado al desorden, a la promiscuidad, a la sexualidad, a la borrachera. Se habían comportado como gente pagana. Y entonces Moisés rompe las tablas de la ley, agarra el becerro de oro, a golpes lo muele, si usted ha leído la historia, lo diluye en agua el oro y hace que se lo tomen los judíos. Pero hermanos, Moisés, fíjese, dice algo que a mí me impresiona. Totalmente enojado, dice, se puso, Éxodo 32, 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, fíjese, después de que Moisés hizo todo ese coraje y rompe el becerro de oro y se los da a beber, dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Quien esté con Jehová, quien se arrepienta, véngase para acá. Vengan acá los arrepentidos y allá se me quedan los no arrepentidos. Y dice, júntese conmigo. Dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron, dice, del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Fíjense lo que pasó, hermanos. Los auténticos obreros son pocos. Dice Moisés, esto es bochornoso. Lo que hicieron es promiscuidad. Y dice, a ver, los que estén con Jehová, vénganse para acá. ¿Y saben cuántos se fueron? Apártense. Dice Moisés, demuestren que aman a Dios y demuestren que están arrepentidos como obreros competentes. Vengan para acá. Y a los que vinieron hasta acá, dice, ven a aquellos que no se han arrepentido. Allá está tu hermano, tu amigo, tu pariente. Pasa allá y ve casa por casa y puerta por puerta y mata al que no se arrepintió. ¿Y saben cuántos dijeron, yo estoy con Jehová? ¿Cuántos obreros competentes? Solo la tribu de Leví. Nada más. Las demás tribus no se comprometieron. Y dice, y en aquel día solo los de Leví se levantaron y mataron a su hermano, a su pariente, a su amigo,
por no estar arrepentidos. Y cayeron como 3,000 hombres. Pero solamente los de Leví, obvio, los de Leví eliminaron a los de Leví. No era Leví matando a los de Rubén. No. Leví a los de Leví, a tu hermano, a tu amigo, a tu pariente. Hermanos, solo ellos sacaron la espada y demostraron a Jehová que le amaban y que se arrepentían. Solo Leví. Eran 12 tribus. Hermanos, menos del 10% de todos, menos del 10%, hermanos, obedeció. Más del 90% no se comprometió con Jehová. Dijo, no, yo no voy a matar a mi amigo. Yo no voy a matar a mi hermano, a mi pariente. De esto yo no lo voy a hacer. Solo la tribu de Leví. Menos del 10%. El 90% demostró que eran incompetentes, no eran auténticos, no se comprometieron con Dios. Menos del 10%, solo la tribu de Leví. ¿Se dan cuenta? Los obreros comprometidos y auténticos siempre han sido pocos. Pasa el tiempo, hermanos, y llegan a la tierra prometida, están a la frontera de la tierra prometida. Y dice, bueno, estando frente a la tierra prometida, dice, bueno, vamos a reconocer la tierra. ¿Y qué les parece si enviamos espías para que ellos investiguen cómo está la tierra, vean los pueblos, vean los terrenos, vean los frutos, vean todo, cómo está aquella tierra? Y enviamos a 12 espías. Y así lo hicieron. Escogen a 12 espías para que traigan razón de lo que hay allá en Canaán. Y de los 12, hermanos, duran 40 días allá haciendo su trabajo como obreros del Señor, trayendo información. Pero ¿saben qué, hermanos? Otra vez, los obreros auténticos son pocos. De los 12, solo 2 fueron obreros auténticos y competentes, comprometidos con Dios. Solo 2. O sea, el 17%. Nada más. El 83% no fue competente. Solamente 2, de los 12, 2, Josué y Caleb. Los demás, hermanos, los 10 incompetentes no se comprometieron con Dios. ¿Y saben qué? Dieron información alterada y desanimaron al pueblo judío. El daño que hace un obrero incompetente al pueblo de Dios. Hermanos, desanimaron al pueblo judío con información alterada. Por eso, hermanos, Dios los regresa 40 años al desierto, porque fueron 40 días inútiles allá. Se me regresan 40 años al desierto y se mueven todos por incompetentes. Solamente de los 12, 2 fueron competentes, auténticos. ¿Verdad que escasean, hermanos? Los obreros competentes para el Señor, los auténticos obreros. ¿Se acuerdan de Gedeón? A Gedeón le tocó liderar al pueblo judío contra los medianitas. Y otra vez, los obreros competentes son pocos. Es más, poquísimos. En aquella ocasión dice la palabra del Señor que se listaron para la guerra 32,000 soldados judíos. Escuche bien el número. 32,000 obreros, soldados para luchar por Jehová. Y dice Dios, a ver, diles a este pueblo, son muchos, 32,000. Dile que voluntariamente el que sienta cobardía, el que no quiera pelear, el que esté titubeando, que solito se descalifique. Es incompetente. Que por favor no nos estorbe, que se regresen. ¿Y sabe cuántos se descalificaron a sí mismos por incompetentes? 22,000, hermanos. 22,000. El 68% se declaró solito incompetente y se regresaron. Hermanos, quedaron 10,000. Y de los 10,000 dijo Dios, voy a ponerlos a prueba. Y solamente pasaron 300. ¿Se dio cuenta, hermano? De 32,000 soldados, solamente 300 estaban comprometidos y eran competentes, auténticos. 300, menos del 1%, hermanos. Menos del 1%. Los obreros competentes, auténticos, siempre han sido pocos. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? Y la pregunta es, bueno, yo puedo ser un obrero competente de los poquitos que Dios necesita. Sí, hermano, usted puede ser, yo puedo serlo. Cristo mismo lo declaró. Cristo dijo,
Dice Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, fíjense lo que dice Jesús, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué dice? Pocos. Cristo mismo lo está reconociendo. Es mucho el trabajo, pero obreros competentes, auténticos, siempre han sido pocos. El Señor Jesús lo confirma, dice, caminando por las aldeas, Él se dio cuenta de la necesidad de que se predicara ya su evangelio. Gente comprometida para trabajar con el Señor. Pero dice, me doy cuenta que la mies, el trabajo es mucho. Y me doy cuenta que los obreros competentes siguen siendo pocos. Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, también lo reconoce. Los hermanos filipenses o los de Filipos estaban comprometidos con el apóstol Pablo y habían enviado una ayuda económica al apóstol Pablo. Y Pablo envió una carta de agradecimiento. Y Pablo dice, yo quiero saber cómo están. Y necesito un obrero, un soldado comprometido con el Señor para que me haga ese trabajo. Necesito uno que sirva de mensajero, dice, entre yo, Pablo, y ustedes los de Filipos. Necesito uno. ¿Y saben qué dice Pablo? ¿Quieren saberlo? Es lo mismo. Dice, son pocos obreros confiables. Vean lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:19. Dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Dice, para que yo esté también de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, yo necesito enviar a alguien con ustedes. Ustedes ya me enviaron dinero, yo quiero saber de ustedes. Y yo estar contento al saber que ustedes están bien. Dice, y espero enviar a Timoteo. Dice, pero vean lo que dice el verso 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Fíjense, dice Pablo, yo necesito un obrero competente y quiero enviar a Timoteo. Dice, porque no tengo a ninguno como él, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Oiga, hermano, qué pesimismo de Pablo. No, no es pesimismo, es realismo. Dice, tengo a Timoteo y no tengo otro como él. Dice, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes los de Filipos. Y luego dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo el apóstol Pablo? Necesito un obrero competente que haga esta labor que yo necesito por ustedes. Dice, pero solamente tengo a dos. Timoteo, que por lo pronto no puedo enviarlo, y les voy a enviar en su lugar a Epafrodito. Dice, no tengo, hablando de Timoteo, no tengo a otro como él. Es un obrero especial. Pablo dice, necesito un obrero confiable, un obrero al cual le pueda dar un encargo y no hay. Y da la razón, los obreros siempre han sido pocos, obreros competentes siempre han sido pocos. La pregunta es, ¿por qué? La iglesia, hermano, hoy necesita obreros competentes y siguen siendo pocos. Y usted puede ser, y yo puedo ser
uno de esos pocos obreros competentes. Pero la pregunta del tema es ¿por qué? ¿Por qué escasean los auténticos obreros? Y en este pasaje que vimos, hermanos, Pablo nos da la respuesta. La respuesta del por qué siempre han sido pocos, no la quiero dar yo. Quiero que hable la Biblia y que sea la misma Biblia la que nos diga por qué hay pocos obreros competentes. Pablo aquí lo dice. Dice, cuando habla de Timoteo, dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo que se interese por vosotros tan sinceramente. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Por qué hay pocos obreros auténticos? Dice Pablo, porque cada quien busca lo suyo propio, hermanos. Nos seguimos ocupando primero en nosotros mismos. No hemos entendido la palabra de Cristo cuando dijo, tú busca primero el reino de Dios y justicia y lo demás viene por añadidura. No lo hemos entendido, hermanos. Seguimos preocupados por nosotros mismos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? Nos sigue ganando el afán y la ansiedad por lo material. Seguimos mirando solo lo que se ve y no podemos ver lo que no se ve. Y esa preocupación por qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, con qué pago la renta, hace que no me enfoque y no sea un buen ministro competente, porque me sigue ganando el afán y la ansiedad. Ya se han hecho estudios, hermanos, en Estados Unidos, porque aquí en México no hacemos estudios para nada. Se hicieron ya estudios en Estados Unidos, hermanos. Y si el panorama sigue como hasta ahora, con la pandemia, se está pronosticando que el 30% de las personas, cuando pase esta pandemia, el 30% no va a regresar a su iglesia. Llámese bautista, metodista, mormón, cristiano, católico, como usted le quiera llamar. El 30%, hasta hoy como va la situación, no va a regresar a su iglesia. ¿Saben por qué? Porque el afán y la ansiedad nos sigue ganando. Seguimos pensando, como dice el apóstol Pablo, no tengo a quién enviar, porque siempre piensan en lo suyo propio. No queremos invertir, hermanos, en la iglesia. Liderazgos que no se comprometen, porque ¿y qué voy a ganar? Cuando Cristo, hermanos, envió a sus discípulos, él fue claro. Dijo, no, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado. Dice, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Cuando uno ve esto, dice, oye, pues, ¿qué le pasaba al Señor Jesús? Está mandando a sus discípulos y dice, no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven calzado. Y uno dirá, pues, ¿de qué van a vivir? Ahí dice, el obrero es digno de su salario. Cristo está diciendo, de eso no se preocupen. Yo lo voy a proveer. Tú dedícate a predicar. Haz tu ministerio. No estés pensando qué voy a comer, qué voy a vivir, con qué voy a pagar el carro, con qué voy a pagar la renta y si me enfermo, qué voy a hacer y de viejito qué me va a sostener. Tú no pienses en eso. Eso déjamelo a mí. El Señor no es injusto, es una promesa, hermanos, es un compromiso. Cuando Jesús dice, no lleves oro, plata, alforja, no lleves calzado preventivamente, no lleves dos túnicas, dice el Señor Jesús diciendo, de eso me encargo yo. Hermanos, pero ¿quién piensa así? La mayoría de los cristianos no pensamos así. Y cuando se trata de invertir a la iglesia, no queremos porque lo primero que empezamos a hacer, ¿y yo qué voy a hacer? Si ofrendo más, ¿qué voy a hacer yo? Si me entrego más tiempo a la iglesia, hago más cosas por la iglesia, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Saben qué, hermanos? Durante más de 26 años, yo di clase en la Escuela Bíblica de Torreón, donde se preparaba predicadores. Y le voy a decir una cosa, se los digo con las pruebas en la mano.
de cada generación, al menos solo en Torreón, en las demás no sé, pero lo que le digo, se lo digo con pruebas. Yo lo vi en más de 26 años dando clases en la Escuela Bíblica de Torreón. De cada generación que entraba, solo salía el 50%. ¿Me explico? Si en una generación entraban 10 estudiantes, de los 10 que entraban, solamente 5 se graduaban. El 50%. Si entraban 12, salían 6. Si entraban 4 en esa generación, salían 2. Muchas veces así fue. Y es más, si entraban 2, salía 1. O sea, siempre el 50%. Así es que si entraban 10, salían 5. Ah, pero de los 5 que salían, 4 no predicaban. Solo 1 entraba al ministerio. Y ese 1, a la larga, ¿cuántos perseveraban? El porcentaje era bajísimo. Hermanos, ¿quieres ser un auténtico obrero? Entonces, la iglesia necesita y Dios necesita gente que no piense en uno mismo. No pensar en primero yo. La iglesia necesita obreros. Dice el apóstol Pablo, lo que pasa es que piensan en lo suyo propio. Por eso no se entregan totalmente a la iglesia. Tenemos miedo de que voy a vivir. Si me entrego más a la iglesia, ¿qué voy a hacer? Dice el apóstol Pablo, cuando defiende su ministerio en Corintios, 1 carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El temor de uno, hermano, y de muchos para no entregarse al ministerio, es que, ¿qué voy a hacer? Dice el apóstol Pablo, la iglesia debe proveer. Nunca has visto un soldado a sus propias expensas. Es un error de la iglesia. La iglesia quiere obreros, pero no quiere comprometerse con los obreros. Hay muchas congregaciones que quieren un predicador, pero no le quieren pagar. Entonces, por eso el predicador dice, no, yo no voy a predicar, ¿de qué voy a vivir? Dice Pablo, ¿cuándo has visto un soldado a sus propias expensas? Yo te pregunto, si México lanzara una convocatoria que dijera, el país te necesita, necesitamos soldados porque vamos a formar un ejército nuevo. Ah, pero si tú quieres ser soldado mexicano, entonces tú vas a pagar tus propias botas, vas a pagar tu uniforme, vas a pagar tu fusil, vas a pagar las balas que vas a usar, vas a comprar tu propio casco, vas a pagar la gasolina. O sea, no, pues ¿quién va a querer ser un soldado así? Jamás hay soldados a sus propias expensas. La iglesia tiene que entender que si queremos soldados competentes, necesita aportar. El problema es que hay muchos hermanos que dicen, no, yo no voy a trabajar para la iglesia. ¿Quién me va a sostener? ¿Saben quién? Dios. Él fue el que lo dijo. Tú búscame primero a mí y lo demás viene por añadidura. El problema, hermanos, está todavía en que pensamos en nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, no tengo otro como Timoteo, que tan sinceramente se interese por la iglesia, porque todos los demás piensan primero en lo suyo propio. Queremos ser de los pocos obreros competentes. Entonces entendámoslo. Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a pagar? ¿Con qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Con qué pagar la renta? Dice Dios, eso déjamelo a mí. Tanto que se predica de esto y tan poquitos lo pueden entender. Por eso hoy, hermanos, hay pocos obreros. Cada día son más poquitos los hermanos que quieren prepararse sinceramente para ser predicadores.
Tal parece que el ser predicador es una especie en peligro de extinción. Cada día abundan malas congregaciones que tienen que ser autosuficientes. Y eso es bueno por otro lado, ¿verdad? Pero porque ya no hay quien predique. Hermanos, ¿cuál es la segunda razón? Dice el apóstol Pablo. Dice, porque cada quien piensa en lo suyo propio y no en lo que es de Cristo Jesús. O sea, no pensamos en la iglesia, hermanos. Por eso cada día hay menos gente comprometida con la iglesia, porque cada quien piensa en lo suyo propio. La pandemia, les aseguro, hermanos, que en esta pandemia muchos hermanos están evadiendo la ofrenda. Cuando pase la pandemia, no van a aportar a la iglesia lo que aportaban. No pensamos en la iglesia. Dice Pablo, por eso no encuentro a quién, solo a Timoteo y luego a Epafrodito, porque no piensan en lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que la iglesia necesita, mi congregación, y no queremos aportar? Porque primero yo. Lo que la congregación necesite, no, eso después, a ver quién lo aporta. Yo no lo voy a aportar. Hermanos, ¿cuántas hermanas saben que se necesitan maestras para la clase de niños, pero no se apuntan? No, la clase de niños está muy difícil. Hay niños bien latosos, hay niños muy hiperactivos. No, a ver quién la da. Y saben que se necesitan maestras y no se apuntan. ¿Cuántos hermanos saben que la iglesia necesita maestros de clase de jóvenes y no se apuntan? No, los jóvenes, yo sé, hermanos, por experiencia les digo, que la clase de jóvenes a veces es la más difícil, porque los jóvenes a veces son muy exigentes son muy inconformes y muy satisfechos. Pero ¿cuántos hermanos sabemos que la iglesia, la congregación necesita un maestro de clase de jóvenes y nadie se compromete? Y a ver quién les da clase a los jóvenes. A veces termina dando la clase a los jóvenes otro joven. Está bueno eso, pero hermanos, ¿qué va a enseñar un joven a otro joven? Si estás viviendo los mismos conflictos. ¿De qué le va a hablar? ¿Del noviazgo? Pues no consigue novia, ya anda todo desesperado, que no consigue novia. Pues ¿de qué les va a hablar? De la sexualidad, pues anda mismo todo confundido. O sea, ¿quién va a dar clase a los jóvenes? Un hermano comprometido. Pero ¿quién se compromete? Sabemos lo que la iglesia necesita, pero no queremos comprometernos con la iglesia. Sabemos que la iglesia necesita un plan, hermanos. Un plan anual. Metas, proyectos, estrategias. Pero nadie se compromete. ¿Cuál es la visión para el 2021 cuando pase? Si pasa. Sabemos que estamos ya ahí planeando qué va a pasar cuando pase esta pandemia, qué proyecto hay, y no lo hacemos porque ¿quién quiere invertir tiempo en eso? Nadie. No pensamos en Cristo y en su iglesia. Estamos pensando en nosotros mismos. Hermanos, como en los días del profeta Ageo. ¿Qué dice Ageo 1, capítulo 1, verso 2? Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿y es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Se dan cuenta de lo que dice Jehová? Dice Jehová, este pueblo, el pueblo judío, dice, no es tiempo para invertir en el templo. Habían llegado del exilio y el templo estaba destruido. Y dice el pueblo judío, no es tiempo para invertir en la casa, en el templo de Dios. Y dice Dios, no es tiempo para invertir en el templo. Pero tú vives en una casa bien hecha. Dice, vives en casa artesanal, o sea, el templo está ya deshecho, no se ha reedificado. Pero vives en una casa estilo griego, pisos de mármol, cama de marfil. O sea, a tu casa sí le inviertes, es tiempo para mi casa. Pero cuando te dicen, vamos a invertir para el templo, no, todavía no es tiempo.
Para Dios no es tiempo, pero para tu casa sí. Ahí sí le inviertes. No piensan en Dios. Tú vives, dice Dios, en casa artesanada, con camas de marfil, piso de mármol, estilo griego, pero cuando se trata de la iglesia o del templo del Señor, ahí no hay tiempo todavía. No es tiempo de invertir en eso. Hermanos, por eso no hay obreros competentes, comprometidos, porque no es tiempo para la iglesia, hermanos. Hermanos, el lugar de reunión necesita un piso nuevo. No hay dinero, hermanos. Yo no tengo dinero para aportar para un piso nuevo para el lugar de reunión. Hermanos, la iglesia, la congregación necesita para pagarle a un hermano que se dedica a la limpieza, al mantenimiento del templo. No, a ver quién lo hace. No hay dinero. Hermanos, la iglesia necesita un hermano de tiempo completo, un predicador para los jóvenes. Vamos a pagarle para que sea ese hermano de tiempo completo. No hay dinero, hermano. ¿Yo con qué voy a pagar, hermano? Ya no sale tanto a la iglesia. No hay dinero. No hay dinero, hermanos, para la iglesia. Pero ese hermano que tanto se queja, hermano, es que me ha ido muy mal ese año. No, usted no sabe, malísimo. Oren por mí. No hay dinero para la iglesia. Pero llega una camionetota de 4x4 con unas llantotas que ya la quisiera yo para empeñarla para comer todo un mes. Bien. Pero no hay dinero. Y sus hijos estudiaron el TEC de Monterrey. Y toda se queja que no hay dinero. Llega su camionetota, sus hijos estudiaron el TEC de Monterrey. Pero para la iglesia no hay dinero. No hay dinero, hermanos. Oren por mí. Traigo el santo de espalda. Y se fue de vacaciones a Cancún. Pero para la iglesia no hay dinero. Y pensando, vamos a escribir una carta al otro lado para que nos envíen una camioneta gratis, que no la podemos comprar nosotros. Y cooperarnos y comprar una camioneta para la iglesia. No, estamos esperando que alguien nos la regale allá con nombre gringo y todo allá. ¿Por qué? Porque nosotros queremos comprometernos porque no hay dinero. Cuando realmente en las casas se nota que sí hay dinero. Dice el apóstol Pablo, por eso tengo poquitos obreros competentes, Timoteo y Epafrodito, porque todos los demás piensan primero en sí mismos y no piensan en lo que es de Cristo. Hoy Cristo necesita obreros competentes. Hermanos y hermanas que dejen de pensar tanto en sí mismos y pensemos en Cristo y lo que Cristo y su iglesia necesita. Y tercer punto, dice, Timoteo, no tengo otro como él, que tan sinceramente piensa en la iglesia y no como los demás, que además piensan en sí mismos y no en lo que es de Cristo. Y tercer punto, dice, ustedes lo conocen. Dice, es un hermano que en su ministerio, dice, me trata como un hijo trata a su papá. ¿Se dan cuenta? Calidad de relación, hermanos. Su trato no es superfluo. Son hermanos. La iglesia necesita hermanos y hermanas que cultiven una calidad de relación en la hermandad. No tienen miedo de amar la iglesia. Dice, Timoteo, ustedes lo conocen, me ama a mí como un hijo a su papá. No tiene miedo de amar la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Voy a ser sincero. Yo escuché a varios predicadores viejos que aconsejaban a predicadores jóvenes. De hecho, un predicador viejo a mí me lo aconsejaba cuando estaba en la escuela bíblica. Ustedes no se les ocurra amar a la iglesia. No se les ocurra. La iglesia es traicionera. La iglesia te va a decepcionar. La iglesia te va a abandonar. Bueno, con el paso del tiempo me doy cuenta que a veces es cierto, ¿verdad? Pero hermanos, esto no es motivo para no amar a la iglesia. Porque a veces ese es el temor. Dice Pablo, ustedes saben cómo es Timoteo. Él se entrega. Los ama sinceramente y a mí me ama como un auténtico hijo. Por eso, hermanos, a veces hay hermanos que no quieren amar la iglesia.
no hagas mucho por la iglesia. No te entregues tanto por la iglesia, porque al final no te lo van a agradecer. Ya, no pienses tanto en la iglesia, mira, al final te van a dejar solo. Y te van a cerrar la puerta y van a traer otro más joven. Cuando soy viejillo, te van a correr y te van a otro más joven. Y tú vete allá a ver qué haces. Por lo tanto, no ames la iglesia. Dice Timoteo, no piensa así. Él los ama con un auténtico amor entrañable. Y Él me ama tanto. Dice que para mí es como un hijo y yo soy para Él como un padre. Dice Pablo, ¿ya conocéis los méritos de Él? Que como hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. La iglesia necesita obreros competentes, hermanos, que nos enamoremos de la iglesia. Que a los hermanos les veamos como hermanos realmente. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, no reprendas al viejo o al anciano, así nada más. Trátalo como a tu papá, a los jóvenes como tus hermanos, a las hermanas viejas como tu mamá y a los jovencitos como fueran tus hermanas. ¿Saben cómo se llama eso? Transferencia. Ve a la iglesia como tu familia y aprende a amarla con amor entrañable. Enamórate, ama a la iglesia. Deseando, dice el apóstol Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cuántas veces Pablo y Timoteo lloraron? Dice, yo lo conozco, es un hombre que me ama y ha llorado conmigo. Te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloraste con un hermano? Porque lo amas en sus problemas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, te conmoviste por la situación de tu congregación? O decimos, yo ahí no me meto, lo único que voy a ganar fue hacer una gastritis tremenda y ni el problema voy a resolver, que se hagan sola bola ellos solos. Dice Timoteo, no es así. Los ama tan sinceramente. Dice, te recuerdo, Timoteo, me recuerdo de tus lágrimas cuando estábamos juntos. ¿Has llorado alguna vez por un hermano? Cuando se va a la ciudad, un hermano, y que anuncia, hermanos, tengo una mala noticia. Me cambio de congregación porque me cambio de ciudad y me voy a ir. ¿Has llorado por eso? O dices, qué bueno, ya era hora que se fuera este hermano. Se llama Tranquilino, pero Tranquilino no tiene nada, ya. ¿Desde cuándo que se hubiera ido? Y le hace siesta, pero porque ya se vaya. Dice Pablo, yo me acuerdo de ti. Dice Timoteo. Eso se llama empatía. Amar duele. El amor es sufrido. Dice Pablo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Míralo como tu papá. A las más jóvenes como hermanas. A las ancianas como a tu mamá. A los jovencitas como si fuera tu hermanita. Amar la iglesia. Entonces, hermanos, ¿por qué escasean los obreros competentes? Pablo lo dijo. Tengo poquitos como Timoteo. ¿Y por qué poquitos? Porque todos piensan en lo suyo propio, no piensan en lo que es de Cristo. Y poquitos que tan sinceramente amen la iglesia y que sean capaces de relacionarse entre hermanos como una auténtica familia. Que sean capaces de amar, de llorar, de alegrarse. Eso se llama empatía, misericordia, compasión. Entonces, hermanos, aquí está la respuesta. Los obreros auténticos siempre han sido pocos. Pero esto no nos debe de desanimar. La idea es, ahora tengo la fórmula para ser uno de esos pocos obreros auténticos. Y la fórmula, aquí está por el apóstol Pablo. Dejemos de pensar en nosotros mismos. Confiemos en el Señor. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a hacer de mí? Dice Dios,
déjamelo a mí. Pensemos en la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? Y amemos la iglesia. No tengamos miedo de amar. Es cierto, hermanos. A veces suele pasar seguido. Quien ama la iglesia y entrega todo por la iglesia, a veces al final se queda solo. Dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Cómo duelen esas palabras? Le dolieron a Pablo. Dice, no le sea tomada esta ofensa. O sea, sí me dolió. Dice, pero aunque ninguno estuvo a mi lado, hubo uno que nunca me dejó. Mi Señor. Él nunca me dejó. Así es que, hermanos, concluyendo, los obreros auténticos siempre han sido pocos. Y esto no nos debe desanimar. ¿Por qué pocos? Porque tienen un perfil. Y ese perfil es accesible a nosotros. Según el apóstol Pablo, son 3 cosas. Podemos sacar muchas cosas más, pero en el pasaje que los basamos son 3 cosas. Dejemos de pensar tanto nosotros mismos. Pensemos qué necesita la iglesia y amemos al Señor y a su iglesia. Gracias por su atención, hermanos. Son muy amables.